Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. Este tema está dirigido para estudiantes de cuarto año de secundaria para nuestras dos secciones, el cuarto B y el cuarto C también, asimismo el cuarto A. Para nuestras tres secciones, sin duda alguna, va dirigido este tema. Bien, vamos a desarrollar, queridos estudiantes, un nuevo tema, un nuevo contenido, un nuevo trimestre, una nueva unidad, ¿no? Y vamos a empezar con uno de los temas, si bien es cierto, es como se dice el primer paso para el desarrollo de una gran guerra, más importante también, ¿no? Dentro del marco de la Guerra Fría, que es nuestro título macro, por así decirlo, dentro de esta unidad y la que se viene todavía, que vamos a tocar estos temas que condicionan pues el comportamiento tanto de estas dos potencias, de estos dos bloques, que ya nosotros hemos ido analizando en clases anteriores, ¿no? Antes de poder continuar, queridos estudiantes, ¿no? La disculpa del caso, llegamos a ustedes a través de este medio por motivos de salud. Ya más adelante ustedes estarán enterando al detalle. Queridos estudiantes, queridos alumnos, quien les habla, quien les saluda es el profesor Jesús Narro Vázquez, el encargado del curso de Historia Universal, y vamos a llegar con este tema, ¿no? Dentro del marco de la Guerra Fría, conocido como la Guerra de Indochina. Recuerden ustedes que dentro del proceso de la Guerra Fría se van a desatar diferentes eventos, diferentes situaciones como variables que condicionen el desarrollo de la historia universal. Uno de esos acontecimientos es la Guerra de Indochina. Y la Guerra de Indochina va a dar paso a lo que va a ser la Guerra de Vietnam más adelante. Pero uno de los acuerdos también importantes que están de la manito, que están agarraditos así juntitos, es la Guerra de Corea, que es el siguiente tema que vamos a ver en la próxima clase. Nosotros hoy día nos vamos a concentrar en lo que es desarrollar este contenido de la Guerra de Indochina, ¿no? Rescatando a Ho Chi Minh, ¿no? Como uno de los grandes líderes dentro de lo que se conoce como la Indochina, la Guerra de Indochina y después la Guerra de Vietnam, ¿no? Y vamos a ir entendiendo cómo se da el desenlace. Usted me puede decir, profesor, tanto el desenlace como de la Guerra de Indochina, la Guerra de Corea, son los desenlaces previos a las consecuencias que se va a desatar, ¿no? Después, ¿no? Que es un tema que vamos a hablar también como la crisis de los imperios coloniales. Eso va a ser más adelante porque todavía nos toca ver ese periodo de descolonizaciones, ¿no? Profesor, ¿todavía vamos a utilizar ese término? Sí, porque recuerden ustedes que África está colonizado, se recordarán ustedes, está repartido. La India también. Ahí va a surgir la imagen de Mahatma Gandhi, entre otros líderes importantes que nosotros vamos a hablar. Entonces es importante que ustedes entiendan de que todos estos procesos, tanto la Guerra de Indochina, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las descolonizaciones que se van a dar tanto en África, la India, en otros territorios también, ¿no? Se dan en el marco de la guerra, de lo que se conoce como la Guerra Fría, que tiene dos bloques, al bloque de los estadounidenses con su ideología capitalista, al bloque de la URSS, ¿no? De la URSS, la Unión Soviética en este caso, con su ideología socialista y algunos lo llamaban comunista, por así decirlo, y estos dos bloques que indirectamente se van a enfrentar. Si bien es cierto, no son los protagonistas, pero van a apoyar, y el apoyar condiciona el comportamiento de la guerra. Y eso lo vamos a ver reflejado en esta Guerra de Indochina. Vamos a continuar, queridos estudiantes, con este tema para alumnos de cuarto año de secundaria. ¿En qué año se da ese proceso de la Guerra Indochina? ¿Cuáles son los años? Recuerden ustedes y ténganlo presente, pregunta para una futura práctica. Años en el que se desarrolla la Guerra Indochina, 1946 a 1954. Primer dato. Segundo dato, es
como se dice, el antecedente para el desarrollo de la guerra de Vietnam. El tercer dato importante que dio los estudiantes es de que la Conferencia de Ginebra que determina la guerra de Indochina también da paso a la división de Corea del Norte y Corea del Sur en el paralelo 38. Listo, vamos teniendo ello porque va a ser muy importante para que nosotros tengamos en cuenta dentro del desarrollo de nuestros contenidos que estamos realizando. Vamos a hablar pues acerca de esta guerra de Indochina, ¿no? Y uno de los capítulos y episodios importantes es de que esta guerra, como les decía hace un ratito, va a dar paso al desarrollo de la guerra de Vietnam. Una guerra en la cual Estados Unidos pierde la guerra. Vamos a ver cómo se da todo este desenlace, lo vamos a ver más adelante. Habíamos dicho los años en los cuales se va a desarrollar esta guerra Indochina. Tenemos ahí algo muy importante. En el marco de la Guerra Fría, y también tenemos los años 1946 a 1989. Nos está dando otra fecha. Eso quiere decir que se está contabilizando los periodos y los hechos que se van a desatar en la guerra de Vietnam. O sea, están de la manito nomás. Quiere decir que mientras el acuerdo de Ginebra, es decir, el paralelo 38 en la guerra que va a desatar la guerra de Corea en 1950 y 1953, también se está dando la guerra de Indochina. O sea, hay muchos hechos que se dan en un determinado tiempo, en diferentes espacios. Por lo tanto, el espacio o el territorio donde se van a enfrentar, pues va a estar azotado por estas guerras. Indochina, China, Japón, ¿no? Son los espacios que nosotros vamos a visualizar y a observar, queridos estudiantes. Vamos acá, vamos a cerrar un poquito esto y vamos a pasar a explicar un poquito cómo se da la trama o cómo se da el desenlace de esta guerra, muchachos. Vamos acá. Bien, primero vamos a ubicarnos geográficamente, ¿no? Las posesiones que tienen primero los británicos. Miren ustedes acá. Los británicos, ¿no? ¿Logran ver lo que está de rojo? ¿No? Las posesiones holandesas, ¿no? Este es prácticamente, ustedes lo están viendo, por acá, territorio de Asia, ¿no? El Viejo Oriente. Las posesiones francesas, acá está el dilema. Vietnam, o Camboya, o Laos, o Tonkin, son territorios franceses. Muy bien. ¿Quién pierde posesiones en estos territorios? Francia, porque para 1940 Francia prácticamente había perdido colonias al caer bajo Alemania. Y la debilidad de estos territorios es que los pobladores, ¿no? De Vietnam y de Indochina, todos estos que están acá de la Indochina francesa, se habían refugiado en esta parte norte. Caso curioso, recuerden ustedes que los asiáticos, ¿no? Recuerden ustedes que los asiáticos o los chinos, por así decirlo, ¿no? Tienen esa ideología, recuerden ustedes, socialista, y van a apoyar a ellos a la búsqueda de ellos. Se habían refugiado en este espacio. Entonces vamos teniendo el panorama que para 1940 prácticamente Francia había perdido sus territorios. La débil Francia, al perder estas colonias, va a delimitar los espacios propiamente dicho. Y esto va a ser, como se dice, los primeros espacios en ser llamados como las descolonizaciones, ¿no? El suroeste asiático, por así decirlo. Pero ¿quién va a ser el líder que va a liderar toda esta trama? Vamos a empezar primero por quién es Ho Chi Minh, ¿no? Ho Chi Minh en este caso. Su verdadero nombre era Nguyen Ayok Kuo, ¿no? Su padre era médico, ojo, tengan ustedes en cuenta, y era un administrador colonial francés. En este caso, su padre, ¿no? A los 21 años partió a los Estados Unidos, ¿no? Pasó por Londres, Berlín, ¿no? París también en este caso, y fue miembro de muchos hechos importantes, miembro de organizaciones importantes en el territorio francés, ¿no? En el territorio chino, ¿no? Entonces prácticamente estamos viendo a un líder netamente preparado, ¿no? Ho Chi Minh en este caso. Para 1931, Vietnam va a ser liberado de los aliados, o sea, quiere decir que Francia, recuerden ustedes, para 1940, Francia ya debilitada, es derrotada ante Alemania y pierde sus colonias. Lo que Ho Chi Minh
va a decidir aprovechar esta situación, este líder, y va a retornar clandestinamente hacia el territorio de Vietnam, la parte norte, como les había dicho a ustedes. Eso quiere decir que a partir de 1941, no solamente Ho Chi Minh va a llegar ahí, sino que prácticamente para este periodo de 1941 forma la Liga, ¿no?, de la Independencia del Territorio de Vietnam, o Bien Minh, y le llama su nombre, Bien Minh, su territorio acá. Para el 29 de agosto de 1945, él se proclama la República de Vietnam, firmando los acuerdos en marzo de 1946, bajo los que son los acuerdos entre Francia. Estos acuerdos van a fracasar y no es hasta 1954 con la Conferencia de Ginebra que se determina esta guerra, por si acaso. Pero vamos acá. Indochina fue ocupada por Japón. Miren, ojo, Indochina fue ocupada por Japón, profesor. Pero no que llega a Vietnam, claro, llega a Vietnam, la débil Francia pierde colonias, Japón ocupa, pero Japón también está debilitado, pues. Estamos hablando de año 1945, se van a dar las últimas estocadas a Japón para que pierda la guerra también. Eso quiere decir que Ho Chi Minh tiene las cartas a favor. Es por eso que para el 19 de agosto de 1945 se declara la independencia en este caso y se forma la República de Vietnam, o Vietnam del Norte. Listo, profesor, ahora sí yo voy entendiendo. Quiere decir, profesor, que lo que hemos visto anterior acá, esto era una ocupación francesa, se habían refugiado en esta parte del norte, regresan a Vietnam, ¿no?, y prácticamente logran la independencia. Vietnam del Norte, profe, y el sur todavía queda bajo el dominio francés. Ya lo voy entendiendo, profesor. ¿Quién es el líder? Ho Chi Minh. Pero esto va a quedar de la siguiente manera. La guerra va a estallar en el año 1946, como dice las fechas que hemos tomado nosotros. A este periodo de la historia, entre 1946 y 1945, se va a desatar esta guerra de Indochina. ¿Quiénes son los protagonistas de esta guerra? Lógico, Francia y Vietnam del Norte. Ya voy entendiendo cómo es la figura, profesor. Recuerden ustedes que Francia tiene un pacto con los Estados Unidos. ¿Se acuerdan del Plan Marshall? Sí, lógico, pues, muchachos. Eso quiere decir, ¿quién va a apoyar a Francia? El otro bloque. ¿Quién es el bloque? El bloque capitalista de los Estados Unidos. Lo va a apoyar, ¿cierto o no cierto? Sí, profesor. Ahora, a ellos, a Ho Chi Minh, están con China. ¿Quién lo va a apoyar? La URSS. Ya voy entendiendo. Es por eso que le digo, durante la Guerra Fría los dos bloques van a influenciar en los países en los cuales se van a tomar protagonistas dentro del desarrollo de la guerra. Por eso se le llama Guerra Fría, porque ellos no se enfrentan. Se enfrentan a otros países, pero ellos apoyan. Vamos a tener en cuenta ese dato. ¿Ya? ¿Quiénes libran esta guerra Indochina? Pues Indochina, ahí vemos a Vietnam del Norte y Francia. Tras un desastre, ¿no?, en Dien Bien Phu, en mayo de 1954, se va a llevar a cabo la conferencia. Como le dije, la conferencia de Ginebra, esta se desarrolla en 1955, 54-55, y esta conferencia va a dar un punto muy importante. Pero vamos a retomar antes de hablar de la conferencia. Vamos a ver, los franceses, como los holandeses, fueron desalojados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial de este territorio, ojo, ténganlo en cuenta, ¿no? La Indochina va a quedar, como se dice, a manos de Ho Chi Minh. Es por eso que para el 2 de septiembre de 1945, cuando cae la Segunda Guerra Mundial, termina, Ho Chi Minh va a formar su primera guerrilla, la guerrilla comunista nacionalista, y proclama la independencia. Listo, estamos ahí, año 1945, todavía no se desata la guerra. Francia va a intentar recuperar estos dominios, estos territorios que estaban condicionados, pues. Ahora, tras la derrota que se van a dar, ¿no?, las derrotas que se van a dar, a Francia no le queda otra cosa más que firmar los acuerdos de Ginebra. Firmar el acuerdo de Ginebra, no le queda otra cosa más. Entre los que se va a acordar, ¿qué cosa? La independencia ¿de quién? ¿De qué? De los territorios de Laos, ustedes lo tienen ahí, los territorios de Camboya,
¿no? La participación de los estados de Vietnam, uno comunista al norte y otro occidental al sur. Listo, acá vemos la representación de los dos bloques, ¿no? El bloque comunista y el bloque capitalista. Ahí vamos a verlo acá bien marcado ahí en este caso. Esta guerra de Indochina, conocido también como una guerra colonial, se convirtió en un conflicto de la Guerra Fría, aunque ustedes no lo crean porque está dentro del marco, pero si bien es cierto, el periodo es corto, ¿no? De 1946 a 1954 estamos hablando 8 años del desarrollo de la guerra, ¿no? Pero 8 años en los cuales hay otra guerra más rápida, por ejemplo la 1950 y la 1953, que es la guerra de Corea, que también pues se firma en el Acuerdo de Ginebra que te vamos a hablar, ¿no? Se va a dar una serie de treguas más que nada, pero sin embargo todavía se van a mantener esos acuerdos. ¿Qué se da en el acuerdo, en la conferencia de Ginebra? Que no se dé un enfrentamiento, pues, porque Ho Chi Minh ya tiene una república, Ho Chi Minh ya tiene un ejército comunista, ¿no? Y después van a surgir términos que se les va a ser familiares para ustedes. Ahorita vamos a escucharlos. Y en la conferencia de Ginebra también se acuerda la división de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y el paralelo, si no me equivoco, el paralelo 38 va a ser el que va a delimitar a Corea del Norte y a Corea del Sur. Ese es por el lado de los Coreas, que después se va a dar después de la guerra que nos toca en la siguiente clase, la guerra de Corea, ¿no? A raíz de la conferencia de Ginebra. No solamente ellos, sino también se acuerda la división temporal del país de tanto de Vietnam del Norte con Vietnam del Sur en el paralelo 17. Profesor, ¿qué son los paralelos? Esas líneas imaginarias, señores, que separan, que dividen. Ustedes ya lo van a ver ahí. Por lo tanto, se va a continuar. Muy bien, profesor. Y esto va a quedar de la siguiente manera. Miren acá ustedes. Miren el territorio que nosotros estamos analizando, ¿no? Ahí lo tienen. A Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Camboya y Laos ya tienen su independencia. ¿Se modifica el mapa del territorio asiático suroeste? Sí, pues de todas maneras. Por lo tanto, vamos a ver una teoría de dominio. No solamente va a quedar ahí en el año 1954, 1953, sino que Estados Unidos con John Foster Dulles va a declarar la existencia del peligro de una China roja. Para este periodo de 1953 ya se terminó la guerra de Corea y el enfrentamiento entre Corea del Norte. Profesor, o sea, mientras que se está dando la guerra Indochina, Estados Unidos va apoyando al territorio francés, o sea, a Vietnam del Sur, y la URSS está apoyando a Vietnam del Norte. También se está dando casi un caso similar en Corea. ¿En Corea? Exacto, queridos estudiantes. Se está repitiendo la misma historia en la guerra de Corea. Por el solo hecho de que China era la China roja, como lo hizo con Corea, su ejército, y esto prácticamente va a delimitar. Estos temores van a ser expresados, ¿no?, durante la prensa, y acá se va a hablar acerca de la teoría del dominio. Objeto de las vidas de discusión, ¿no?, en este caso, ¿no? ¿Y qué dice Eisenhower, ¿no? En este caso dijo, si pone en pie una serie de fichas de dominó y le empujan, ¿no?, la primera muy pronto acaba cayendo y la última, dicho de otra manera, si se permite que los comunistas conquisten Vietnam, se corre el riesgo de que se produzca una reacción en cadena en todos los estados de Asia. Eso se tenía que contener, porque ya tenían a China, tenían a Corea, tenían a Vietnam, tenían a Laos, tenían a Camboya o a Zamboya, que ellos querían contrarrestar esa situación. Es por eso que después se desata la guerra de Vietnam. ¿Qué tema que vamos a ver después de la guerra de Corea? ¿Me entienden? Profesor, yo quiero contrarrestar el avance, como lo dice la historia universal, del comunismo soviético. ¿Cómo lo hago? No. Yo hago la siguiente acción. Listo. Ahí lo tienen, señores. Por lo tanto, la guerra de Indochina va a ser el conflicto colonial entre Francia contra la Liga de Independencia de Vietnam, o el Viet Minh, como se conocía. Este movimiento va a ser impulsado por ¿quién? No te olvides, pregunta de la práctica. Ho Chi Minh, que reclamaba la independencia de Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, que no pudo independizarse.
El conflicto y la causa fue derrocar el gobierno de Vietnam del Sur. Se intentó, se dio un golpe de Estado, se apoyó a Vietnam del Norte y derivó una guerra. Ambos países trataron de lograr, ¿no? Por un lado, Ho Chi Minh buscó aliados en China y la URSS, y eso fue muy favorable. En 1950, Estados Unidos estaba apoyando con armamento a los franceses. Era evidente, señores, ellos tenían un pacto, un acuerdo. Los franceses y los vietnamitas anticomunistas no estaban siendo apoyados. ¿Durante qué periodo? Durante el periodo del presidente Harry Truman. Él envía un grupo de asesores militares para enfrentar a los survietnamitas en el manejo del armamento estadounidense. ¿No? Para entrenar, imagínense. Entonces, ¿qué rescatamos acá? Nosotros rescatamos la presencia de lo que se dice la Guerra Fría, punto número 1. Los dos bloques apoyan, por un lado la URSS y por otro lado los estadounidenses capitalistas. Esta guerra Indochina se da entre los años 1946 y 1954. Entre Francia y la Liga, pues en este caso vietnamita, liderada por Ho Chi Minh en este líder. Así vamos teniendo el desenlace de esta guerra propia de la Guerra Fría. Una vez que Francia se retiró de Vietnam, porque se va a retirar, los Estados Unidos va a seguir ayudando. Militarmente, el régimen de Saigón se va a llevar a cabo y las actividades encubiertas por el gobierno de Hanoi en Vietnam del Norte, a pesar de lo que está pasando en el norte. Por lo tanto, en el sur se va a proclamar la República de Vietnam con Ngo Dinh Diem, en este caso, como presidente. Él va a ser el presidente. A partir de aquí en adelante podemos decir de que se está viendo, falta pocos años para el desenlace de la guerra de Vietnam. Menos de un año se da el desenlace, porque es este presidente que le van a hacer un golpe de Estado, van a surgir una serie de hechos, ¿no? Donde los simpatizantes comunistas que habían inmigrado al norte, o sea, los que estaban en el sur, migraron al norte. Tras la división del país, comenzaron a regresar al sur ahora. Ahora sí van ustedes a entender por qué surgen términos como los vietnamitas, los norvietnamitas, los Vietcong. Términos que van a escuchar más adelante también en el desarrollo de la guerra de Vietnam. Son los mismos pobladores de Vietnam del Sur que emigraron a Vietnam del Norte. Estaban adoctrinados. Estos eran activistas y van a formar lo que van a ser, ¿no? Como se dice, los primeros grupos paramilitares, por así decirlos, como los Vietcong, los Vietnam Con San y los vietnamitas, o sea, el Vietnam Rojo, y van a empezar a realizar una serie de sabotajes, ¿no? Contra las instalaciones militares en ese territorio de Vietnam del Sur, ¿no? Y los ataques no se van a intensificar en Vietnam para el año de 1961. Años en que Vietnam del Norte proclama su intención de liberar a Vietnam del Sur del yugo opresor de los imperialistas estadounidenses. Uy, profesor, una amenaza clara, una indirecta a la yugular, como se dice, ¿no? Para 1960, profesor, pero usted nos dice que la guerra de Indochina termina para 1964. Sí, para 1954. Sí, pero recuerden ustedes que este es el antecedente para el desenlace de la guerra de Vietnam. Eso quiere decir que nosotros no vamos a llegar hasta este punto, profesor, porque tenemos que ver la otra guerra, la que justamente se está dando acá, que se acuerda lo de Ginebra y también se acuerda lo de Corea ahí mismo con lo de Indochina. Claro, tenemos que ver la guerra de Corea. Y la guerra de Corea también, al igual que esta guerra, pues es una muestra de esta guerra fría, del enfrentamiento entre estos dos grandes potencias, estos dos grandes bloques, por así decirlo, ¿no? Que van a liderar la historia en esta parte, ¿no? Ahora, ojo, los Vietcong van a seguir dirigidos por Hanoi, en este caso, que es otro en este caso
líder vietnamita, en este caso, o de Vietnam, ¿no? Recordando acá. Entonces, queridos estudiantes, vamos entendiendo el desenlace de cómo se presentan estas guerras durante la Guerra Fría y la relación que tienen unas a otras. Quizás en este caso, esta guerra es el antecedente de la Guerra de Vietnam, ¿no? Y que también del Acuerdo de Ginebra que se da durante esta guerra determina el límite de la Corea, tanto del norte como Corea del Sur, en el paralelo 38, y que va a desatar, como se dice, una futura guerra entre naciones acá que estamos realizando. Por lo tanto, queremos entender y darnos cuenta, queridos estudiantes, dos cositas, que estamos llegando justo a la parte final de nuestra sesión el día de hoy. Dos puntos muy importantes. La primera, lo que hemos ido nosotros dialogando acerca de esta guerra de Indochina, la misma, ojo, vamos acá a ponerla la misma, que tiene como fecha de cierre, ojo, teniéndolo acá, años de 1954, o sea, el periodo donde termina, y el periodo donde inicia, que es en 1946, los bandos que se van a enfrentar, lo importante que es esta guerra, o sea, vamos a tomarlo así, porque es el antecedente para la guerra de Vietnam, ¿no? Y los acuerdos que surgen, ¿no? En este caso con la Conferencia de Ginebra para lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Teniendo todos estos detalles, queridos estudiantes, queridos alumnos de cuarto año de secundaria, nosotros vamos a dejarles una actividad muy importante. Hoy usted va a desarrollar una práctica. En esta práctica, que ya se acaba de subir también a la plataforma, hoy lunes de septiembre, de este primer tema, de este tercer trimestre, de esta primera unidad del tercer trimestre, usted va a desarrollar una práctica en la plataforma, ¿no? La práctica consta de unas preguntas para que usted desarrolle. El tiempo estimado para el desarrollo de esta práctica que estamos dejando es aproximadamente los 50 minutos para que usted la desarrolle. ¿De qué va a venir? ¿Qué preguntas van a estar? Lo que acabamos de explicar en este video acerca de la guerra de Indochina, acerca de este conflicto propio de la Guerra Fría, un conflicto propio de la Guerra Fría. Tú desarrollas las preguntas, ¿no? Va a haber preguntas abiertas, va a haber preguntas cerradas, desarrollas, lo subes a la plataforma. Yo también voy a ir revisándolos para que ustedes también vayan teniendo las alternativas correctas. Te lo explico, por favor, una vez más, por favor, tener en cuenta que tienes que tener presente las anotaciones, el inicio y el proceso del conflicto, líderes importantes, ¿no? Su aporte que han dado, el Acuerdo de Ginebra que trae como resultado, ¿no? La guerra de Indochina, porque es considerado un antecedente de la guerra de Vietnam, que va a ser muy importante que tengas en cuenta tú para el desarrollo de esta práctica el día de hoy. Vamos a cerrar nuestra sesión el día de hoy, queridos estudiantes, ¿no? Indicándoles también que desarrollen la práctica. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el tema, un tema puntual, rápido, de la guerra indochina, para poder empezar a hablar la próxima semana acerca de la guerra de Corea. Mis disculpas, el día de hoy estamos comunicando a través de este medio con los estudiantes, pero la próxima semana nos vamos a encontrar en vivo. Chicos, espero que se encuentren bien, cuídense mucho, saludos y bendiciones en casa. Sí, por favor, un abrazo fuerte, me despido de ustedes.